Hola, hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estén. Bueno, bienvenidos a todos a este día del tercer ojo, donde nos vamos a conectar con la información relacionada al día de hoy, que es dimensiones. Bueno, entonces vamos a comenzar, ya están sumando todos. Eh, Sé que parece que estuve llorando. En realidad, es que mm, me dormí. Hoy estoy muy, muy, muy cansado y me dormí y me desperté a las 8. O sea que en realidad es que me tuve que mojar la cara y por eso estoy así. Pero no estuve llorando, estuve durmiendo. Bueno, vamos a ello entonces. Dimensiones. Relacionado al tercer ojo porque obviamente tiene que ver con contemplar. Dimensionar tiene que ver con saber medir las distancias entre las cosas. ¿Mm? Dimensionar habla de la palabra dimensionar, eh, habla de saber medir las cosas, ¿sí? Eso es lo que significa dimensión. Aprender, o sea, tener en cuenta que dimensión tiene que ver con medir las cosas, con tener una referencia de medida. Nosotros tenemos una noción más... nosotros dividimos el concepto de dimensión en dos cosas. Uno, el dimensionar, que es darse cuenta de el tamaño de algo, ¿sí? O por otro lado, desde lo espiritual, tenemos el dimensión como si fueran niveles, como si fueran lugares diferentes. ¿Mm? Cuando no es así. Cuando en realidad los dos significan lo mismo, que es tomar la noción de las medidas o distancias de algo. Eso es lo que significa una dimensión. Entonces, vamos primero a entender esto, ¿sí? Algo que es muy fundamental, de que el concepto que nosotros tenemos de lo que es una dimensión, el concepto de lo que es la dimensión, desde el punto de vista cósmico, universal y espiritual, lo tenemos confundido, lo tenemos errado en el sentido de que no es ir a ningún otro lugar, no es cambiar de a ningún otro plano, ¿sí? No tiene nada que ver con esto. Y la razón por la que hacemos esto es porque venimos de una cultura de miles de años de organizar el universo y los diferentes reinos celestiales de una forma política humana. Es decir, que proyectamos lo que nosotros tenemos en nuestro mundo, lo proyectamos en el otro. Nosotros, de nuestra visión humana, hemos proyectado una forma de entender el universo basada en cómo nosotros vivimos el universo. Vamos a entender cómo empezamos a entender el universo nosotros desde el principio. Cuando el humano comienza a desarrollarse como ser pensante en en la Tierra, lo primero que empieza a entender es que la naturaleza que nos da todo, que comemos de los animales, que comemos de las plantas, que la vida proviene de la luz, de la claridad, que las flores crean sus frutos. Empezamos a ver el agua, el ciclo del agua, las estaciones. Entonces vivimos a través de la naturaleza, ¿sí? Entendemos la vida a través de la naturaleza. Y esto lo que hace es que entendamos que la divinidad se vive a través de la naturaleza. Y la divinidad se expresa por la naturaleza. Y esto hace que los humanos empecemos a vivir una vida relacionada al tótem. ¿Mm? El tótem
es un simbolismo antiguo que hace referencia al poder, a la potencialidad que tiene un ser vivo, una planta, un animal. Entonces surgen las religiones animistas, que se refiere a que las personas interpretan que todo el universo está constituido por espíritus de animales o de vegetales. Esta concepción de que toda la realidad fue constituida por animales es lo que hace que llamemos a la Tierra como la tortuga, que llamen al océano como bueno, la gran ballena, en el cielo como que hay un águila, que sus ojos son el sol y la luna. Ese tipo de interpretaciones de que en el universo todas las cosas que existen están relacionadas a el mundo animal y vegetal. Por eso también se llama al universo el gran árbol de la vida. Se empieza a explicar la divinidad a partir de conceptos naturales. Posteriormente, cuando las pequeñas tribus que tenían su chamán, su mago, cuando vivían en grupos pequeños, las religiones animistas eran mucho más directas, más utilizadas, porque vivían de la naturaleza directamente. Pero cuando se empezó a organizar la sociedad y ya no se podía guiarse por el chamán, sino que demasiadas tribus que formaban parte de una misma organización, se tuvo que elegir por primera vez un sistema de gobierno basado en los reyes, ¿sí? Entonces empezó a jerarquizar la estructura social, con lo cual también el universo pasó a jerarquizarse. Empezó a hablarse de una divinidad mayor con diferentes dioses en su panteón, ¿sí? Y que posteriormente, por debajo de ellos, había más, ángeles, y que nosotros los humanos éramos los que estábamos trabajando en la tierra, hijos de los dioses del cielo. Entonces, en esta organización, cuanto más se empieza a estructurar la jerarquía, se empieza a decir que, ¿qué pasa? Hay muchos reinos, ¿sí? Entonces, estos tres reinos empiezan a luchar entre sí para crear un único reino mucho más grande, que llamamos un imperio, por ejemplo. Esto nos va a llevar a una organización muy jerárquica, de mucho poder, y que empieza a organizar nuestra sociedad en una pirámide, con un rey, con un feudo, con un clero, ¿sí? Con un ejército y el pueblo raso, que son los que trabajan. Hemos vivido en este sistema piramidal desde hace por lo menos entre alrededor de 10 a 12.000 años. Es decir que durante los últimos 10.000 años, toda nuestra forma de ver el mundo y el universo está basado en cómo hemos vivido nosotros en el universo. Por lo tanto, culturalmente, empezamos a construir las religiones, la filosofía, en función de esta estructura social. ¿Y por qué hicimos esto? Porque esa forma social era lo que nos hacía sentir seguros y bien. Porque eso nos hacía sentir que todo funcionaba. Por eso el sistema funcionó durante tanto tiempo. Porque era un sistema que para todos funcionaba. ¿Sí? Es normal ver ahora con nuestros ojos que el sistema del reino es horrible, ¿no? Pero no podemos juzgar con los ojos de hoy lo que hemos vivido en los últimos 10.000 años.
En los últimos 10.000 años era la única forma de organizarse. Entonces a todo el mundo le hacía sentir seguro el hecho de tener un rey, un cura, un sacerdote. Es algo normal, era sentirse seguro, ¿sí? Entonces, inevitablemente, lo que hicieron fue proyectar esa seguridad en todo el universo. Bien, entonces, en esa visión de seguridad, lo que hicimos fue proyectar esa seguridad al universo. Y por esto mismo construimos la idea de hay un Dios por encima de todo, que tiene sus serafines, que tiene sus querubines, que tiene por debajo a sus arcángeles, el clero, ¿sí? Que tiene por más abajo a los ángeles, que es el ejército, y que tiene más abajo al pueblo raso, que son los seres vivos, los humanos. ¿Y qué sucede acá? Que en esta estructura piramidal, como en todo reino, no podemos subir de escala. El rey hereda su reino a sus hijos, ¿sí? El clero hereda a ciertas personas del clero, pocas, seleccionadas, ¿sí? El feudo también siguen siempre en el mismo nivel. Entonces, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué el concepto de que existen arcángeles y yo no puedo ser un arcángel? Que existen, uh, que existen serafines y yo no puedo ser un serafín. ¿Sí? Ese concepto de que yo solamente me puedo convertir en un ángel cuando me muera, es ese concepto de castas en que el pueblo raso solo puede pasar al ejército y el ejército al pueblo raso. Son los únicos dos que tienen interacción. Los diferentes estratos sociales se los divide desde lo más bajo a más alto. ¿Qué sucede? Que de esta forma colocamos también al rey en la parte más alta de la casa, ¿sí? O sea, del reino. En la parte más alta va a ser arriba de una montaña, en un castillo, y en la parte más alta es donde va a estar el rey, ¿sí? Y cuanto más abajo, entonces, más pobre, digamos, ¿no? Entonces, de esta manera se estructura que el que tiene más poder está arriba. Y por esto se pone a Dios como el rey de los cielos, ¿sí? Y en las nubes viven los arcángeles, y en las nubes más bajas los ángeles, y así. ¿Sí? Se estructura como en esta pintura como en esta pintura del Vaticano, que están todos los estratos con las diferentes nubes, ¿sí? Esto, hay un momento en el periodo del Renacimiento, ¿sí? Del siglo XV, siglo XVI, de repente todo cambia y se empieza a generar el método científico, a generar, a volver a traer el estudio, la interpretación de los astros, y de repente la Tierra deja de estar abajo y pasa a estar flotando alrededor del Sol, con lo cual cambia la percepción de lo que era el cielo, ¿sí? De estar arriba, y por lo tanto ahora de repente ya no podemos ubicar a Dios en la cima de nada, porque no está arriba. Empezamos a entender las distancias entre los diferentes astros, ¿sí? Y por lo tanto empezamos a comprender que todo en el universo tiene una dimensión diferente, ¿sí? Que de repente ya no es estratos,
porque no existe un arriba y un abajo, sino que ahora hay dimensiones diferentes. ¿Se ven cómo se viene transformando la cosa? De esta manera, a través de la investigación, ¿sí?, se empieza a entender de que hay dimensiones macrocósmicas que hablan de galaxias y dimensiones microcósmicas que hablan de átomos. Esto implica de que de repente el universo no se estructura como la sociedad, sino que se estructura en tamaños, en dimensiones. ¿Sí? Grande o pequeño. ¿Sí? Eso es una dimensión. ¿Está? Entonces se empieza a catalogar esas dimensiones. ¿Sí? Se empieza a catalogar las dimensiones como una dimensión es un punto, otra dimensión es la línea, otra dimensión es la tercera, ¿sí?, que es ancho, alto y profundo. ¿Por qué? Porque se empieza a hablar de dimensiones midiendo los tamaños de las cosas. Una dimensión es una sola cosa, entonces no tiene una dimensión de medida. La segunda dimensión es una distancia. La tercera dimensión es a su vez una profundidad en esa distancia. ¿Sí? Entonces se empiezan a medir por los tamaños. Es decir, que se empieza a interpretar que las dimensiones tienen que ver con los tamaños y las perspectivas, los puntos de vista de un mismo objeto. Un mismo objeto va a tener diferentes dimensiones, ¿sí? Por eso, la tercera dimensión tiene 3 dimensiones en sí misma. No es un lugar aparte. Tiene 3 dimensiones juntas. Un punto, una línea y una profundidad. ¿Sí? O sea que la tercera dimensión no es un lugar separado de la segunda y la primera. La tercera dimensión es la conjunción de la primera y la segunda con una visión más. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, estos serían las dimensiones, ¿sí? Estos serían el dimensionar las cosas. Bien, hasta acá tenemos entonces la forma en que fuimos descubriendo que existen 3 dimensiones, ¿ok? Hasta ahí es donde nos quedamos en esa historia. ¿Qué sucede? De repente se empieza a percibir que existe algo más, que existe una cuarta dimensión. ¿Y qué va a ser esa cuarta dimensión? Va a estar relacionada a un cuarto aspecto de este ser dimensional, tridimensional, que es el movimiento, que es la transformación de ese objeto. Entonces, la cuarta dimensión empieza a interpretarse como el tiempo, es decir, el concepto que hace que las cosas cambien. Entonces, cuando empezamos a entender la cuarta dimensión, dijimos, tiene que haber más, entonces, tiene que haber más opciones de esto. Entonces se empieza a ver que hay otras dimensiones, una quinta dimensión, una sexta dimensión, una séptima dimensión, pero no se entienden cómo funcionan. No se puede entender porque nosotros vivimos en la tercera dimensión, entonces no logramos percibir más allá de la cuarta dimensión. ¿Qué sucede? Que esto se empieza a hablar hace nada más de 100 años solamente. En estos 100 años, toda la gente que empieza a despertar la conciencia y a hablar de dimensiones, cuando hablamos de cuarta, quinta, sexta dimensión, lo que empezamos a hacer es proyectar toda la historia de los 10.000 años de organización, pero ahora sobre las dimensiones. Y es así como las personas del mundo espiritual no religioso empiezan a pasar los conceptos religiosos a lo espiritual interdimensional. Y es lo normal, porque hace 10.000 años que tenemos esa visión, ¿sí?
son 100 años que estamos cambiándola. Y al cambiar esa visión, además, se empieza a romper la estructura de la pirámide y empiezan a nacer el concepto de las redes, de Internet, de la intercomunicación, del trabajo en red. Por lo tanto, en solo 100 años, y sobre todo en los últimos 30 años, nada. O sea, en mi vida, solo en mi vida, comparado con 12.000 años de historia, solo en mi vida pudimos tener la experiencia de lo que es funcionar en red a través de la interdimensionalidad. No hace nada, 30 años, socialmente hablando. Por eso es normal que nosotros sigamos repitiendo patrones de creencias de considerar que las dimensiones son una organización política. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión, una dimensión es simplemente la medida de un aspecto, la medida de un solo ser, de un solo punto, de una sola cosa medida o observada desde diferentes puntos de vista. ¿Y esto a qué nos lleva? A lo que últimamente estamos hablando. El universo es uno. El universo es solo una sola cosa contemplada desde diferentes puntos de vista, con diferentes visiones. Entonces, esto implica de que el universo, en realidad, es un solo ser que lo único que ha hecho es doblarse en tiempo y espacio y empezar a doblarse más y más y más y más y doblegarse tantas veces a sí mismo que ahora tiene diferentes dimensiones. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, ¿esto qué es? Es una mano. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo con que es una mano. Pero una mano tiene un dorso de este lado, tiene la palma de este lado, tiene dedos, tiene uñas, tiene las falanges, ¿sí? Tiene articulaciones. ¿Cuántas cosas tiene una mano? Y le llamamos mano, pero en realidad tiene muchas tensiones y sin embargo sigue siendo una mano. Entonces, el universo también es solo una sola cosa. La mano es el universo. Entonces, en el universo tengo serafines, querubines, arcángeles, ángeles y humanos. ¿Sí? Todos son parte de la mano. Lo único que hacen es empezar a expandirse. Es lo único que hacen. ¿Sí? Del universo. Empiezan a doblegarse o a expandirse. Pero fíjense, entonces, fíjense que si yo hago esto, en esta dirección solo veo un dedo. ¿Sí? Entonces, mi percepción es de que solo hay una cosa, cuando en realidad hay 5. ¿Sí? Entonces, que yo solo esté viendo esto, no significa que solamente existe esto, ni que esto está separado de las otras 4, sino que todo simplemente depende de una perspectiva. Esto implica de que yo soy y a esto le llamo maestro, guía espiritual, ángel, arcángel, como si fueran seres diferentes en diferentes lugares, ¿sí? En diferentes posiciones, como una jerarquía, de menor a mayor. Y sin embargo, todos son la misma mano. Lo único que estoy haciendo es verlo a uno, en lugar de verlo todo junto. ¿Sí? Entonces, todos los que nosotros llamamos seres de otras dimensiones, seres de la quinta, la sexta dimensión, son más que otros dedos de un mismo cuerpo.
soy yo mismo, expresado en otra dirección. Bien, por eso todos somos yo soy. Todos tenemos diferentes caminos para llegar al yo soy, pero todos somos el yo soy. Entonces, por ejemplo, cuando una persona recibe información o canaliza a alguien, por ejemplo, eh, yo lo prefiero llamar sinapsis. Es simplemente dos neuronas o dos células intercambiando información en un mismo cuerpo. Bueno, espero que se haya comprendido lo que son las dimensiones, porque lo que entendemos a partir de esto eh, es que nadie pasa de una dimensión a la otra, sino que todos estamos en todas las dimensiones a la vez. Y lo único que pasa de una dimensión a la otra es nuestro punto de vista y nuestra capacidad de ver. Por esto, tenemos que cambiar nuestra idea de que estamos haciendo esto para pasar de dimensión, porque ese pasar de dimensión es exactamente lo mismo que decir subir de nivel social. Lo que tenemos que concebir ahora no es pasar a otra dimensión, es convertirnos en seres multidimensionales. Ese es nuestro objetivo consciente. Ser seres multidimensionales. No tenemos que pasar de una dimensión a la otra. Tenemos simplemente que volvernos conscientes de que somos multidimensionales. ¿Sí? Y por eso, ¿cómo nos volvemos seres multidimensionales? Abriéndonos a más perspectivas, saliéndonos de solo lo que nosotros creemos, saliéndonos de esta es la verdad y a un poco más nuestros horizontes. ¿Sí? Por eso también es importante viajar, conocer gente, moverse, cambiar el punto de vista del lugar donde siempre estoy. Por esto en el mes de Sagitario, el concepto de dimensionar implica expandirse, implica aprender, viajar, moverse. No hace falta aprender a canalizar para ser multidimensional, simplemente hace falta ser de mente abierta para aprender. Y a veces también se puede viajar leyendo un libro, no hace falta comprar un pasaje. También mirando una película o leyendo un libro también se puede viajar. Bien, vamos entonces a la información de hoy. La vibración de hoy es Yae. La afirmación es yo soy la dimensión de la contemplación. El código del día de hoy, el cubo, justamente el cubo que resume todas las dimensiones del universo. El Merkaba de ambos tetraedros, en la conexión de sus vértices, conforma el cubo, siendo este la figura relacionada a la Tierra, a los cuatro pilares que sostienen las realidades. El cubo de sal que da vida, teniendo 12 aristas, 8 vértices y 6 caras, habla de los 12 caminos a través de las 8 dimensiones temporales y espaciales, norte, sur, este, oeste, primavera, verano, otoño, invierno, contemplando los 6 pétalos de la flor de la vida o atributos del ser. Vamos a la alineación. Nos sentamos cómodamente, relajamos los hombros en círculos y me concentro en la respiración. Inspiro profundo.
y siento todo el peso de la tierra y el barro sobre mí, sobre la semilla que está en mí. Imagino la semilla en mi interior. Inspiro. Siento todo el barro entregando los nutrientes a mi semilla, la cual comienza a echar raíces y a extender sus hojas. Me encuentro bajo el gran árbol de la vida y desde él comienzo a nacer y a expandirme. Comienzo a hacer los sonidos de los animales a la lejanía y con mis manos desde el corazón acompaño el florecimiento de mi ser, abriendo lentamente los pétalos. Me elevo en tanto mi flor se abre, emergiendo entre las ramas y las hojas del gran árbol, buscando la luz. Y allí encuentro el cielo, el sol, percibiendo todo el bosque desde arriba. Y a lo lejos, el horizonte y la sabana llena de animales, los pájaros volando por encima de los árboles. Y sigo expandiéndome, creciendo hacia la luz más alto, cambiando mi perspectiva, cambiando mi visión. Veo todo el bosque, toda la sabana, el horizonte. Me expando cada vez más alto hasta ver el mar, las costas, el cielo. Atravieso las nubes, rodeado de los colores blancos, celestes y los rayos del sol. Sigo y busco la luz por encima de mí. Y me encuentro tan alto que puedo percibir todo África debajo de mí. Y me sigo elevando hasta el espacio, observando ahora cómo la luz proviene de la Tierra, cómo se refleja en su atmósfera. Y veo Europa, Medio Oriente, Asia. Veo la Tierra,
y comienzo a girar alrededor de la Tierra, observando las Américas, el Océano Pacífico, Oceanía, la Antártida. Reconozco que cada uno de estos continentes, de estos océanos, es una dimensión del mundo al cual pertenezco. Sobrevuelo la Tierra, rodeándola en todas sus direcciones, comprendiendo que todas las dimensiones viven solo en la percepción de mi contemplación. Siento la dimensión del espacio, la dimensión del tiempo, la dimensión de la luz, de la oscuridad, la dimensión del diseño divino, la dimensión de lo eterno y de lo etéreo. Todas las dimensiones viven en mí. Todas son una. Y reconozco, a través de mi sonido, a estas dimensiones que contemplo. Yo soy la dimensión de la contemplación. Yo soy la dimensión de la contemplación. Yo soy la dimensión de la contemplación. Pues yo veo. Yo veo. Yo veo. Y tomo entre mis manos la esfera de la Tierra, llevándola como esta esfera de luz hacia mi chakra tercer ojo. La Tierra ahora me entrega los 360 grados de visión, el eterno horizonte de la contemplación. Yo veo. Ahora yo veo. Yo veo. Y llevo mis manos al corazón, permitiéndome sentir toda la luz de la contemplación.
Todas las dimensiones me ven a mí y yo veo todas mis dimensiones. Yo veo. Inspiro profundo y suavemente comienzo a acariciar mi cuerpo, volviendo aquí y ahora. Gracias por estar ahí y por ser parte de mis otras dimensiones. Descansen y hablen con sus otras dimensiones. Así algún día las podrán ver. Nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.